Estimados estudiantes, esta es la explicación de la guía número 3 para la materia de geometría estadística del grado noveno. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar el DBA 11, que se encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios por reemplazo y sin reemplazo usando técnicas de conteo adecuadas y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos. Como ustedes bien saben, nosotros manejamos la materia geometría estadística y esta guía en particular va a tratar sobre temáticas de estadística. Las temáticas que vamos a tratar en esta guía son tres: terminología estadística, medidas de tendencia central y tendencia y probabilidad. Comenzando con la terminología estadística, tenemos que entender los conceptos de población y muestra. La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen una determinada característica y la muestra es cualquier subconjunto de la población. Los elementos de la muestra se deben elegir de forma aleatoria. Para que entiendan un poco mejor entre población y muestra, se le va a dejar acá unos ejemplos. Ejemplo 1 dice: si se desea elegir una muestra de 1000 personas de una población en la que el 60% son mujeres, se debe elegir al azar 600 mujeres y 400 hombres. De esta manera, los resultados obtenidos en esta muestra permitirán determinar conclusiones sobre la población con un margen de error mínimo. Bien, ¿a qué nos referimos con población y muestra? Población es el universo total objeto de estudio. Nosotros cuando hablamos de estudios estadísticos vamos a estudiar alguna característica o alguna variable dentro de una población. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar eh, porcentaje de jóvenes entre 15 y 18 años de la población de Uruguay que estén cursando bachillerato, ¿cuál sería la población en ese caso? La población sería todos los estudiantes, perdón, todos los jóvenes del Uruguaco que estén en edad entre 15 y 18 años. Todos, sin excepción, hacen parte de la población del Uruguaco. ¿Okay? A eso nos referimos con la población en estudio estadístico. Ahora, la muestra es el grupo de estudiantes que nosotros vamos a tomar para aplicar el estudio. Por ejemplo, de todos los jóvenes entre 15 y 18 años que vivan en el pueblo de Uruguaco, no vamos a trabajar con todos. Vamos a tomar una muestra de esa población. Por ejemplo, 600 o 700 jóvenes sería nuestra muestra. Entonces, a eso se refiere el concepto población y muestra. Ejemplo 2. Se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas del municipio de Dos Quebradas acerca de la necesidad o no del pico y placa para los automóviles. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es la población? Aquí te están diciendo automáticamente que la población son todas las personas del municipio de Quebrados. Ojo, esa es la población, todas las personas, porque es el universo de estudio. Se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas. El estudio, cuando dicen con algunas personas, esa va a ser la muestra, pero la población va a ser todas las personas del municipio de Quebrada. ¿Ok? Entonces, si en población es el conjunto de estudio más grande, para este caso son todas las personas del municipio. Ahora, la muestra es el subconjunto más pequeño, es decir, en este caso, algunas personas del municipio, es la muestra. La variable, ¿cuál es? La variable es lo que se desea estudiar. Aquí deseamos estudiar si hay necesidad o no de pico y placa. Esa es la variable. Entonces, la variable es la necesidad o no del pico y placa. Esos son los tres elementos que se deben de identificar. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Y cuál es la variable? Veamos el ejemplo 3. Dice: en la entrada de un concierto en el Estadio Mate Cañas de la ciudad de Pereira, ya con esto, ya yo tengo claramente identificado la población. En la entrada de un concierto en el estadio de Matecaña de la ciudad de Pereira, se pregunta a un grupo de espectadores desde qué población se desplazaron para asistir al concierto. Entonces, ¿cuál es la población? Es todas las personas que asisten al estadio Matecaña en la ciudad de Pereira. Esa es la población. Ojo, son todas las personas que asisten al concierto de, en el estadio Matecaña de la ciudad de Pereira. Esa es la población. ¿Ok? ¿Cuál es la muestra? La muestra es el grupo de personas a las cuales se le va a hacer el estudio, es la muestra, el grupo de personas. ¿Y cuál es la variable, lo que se desea estudiar? ¿Qué se desea estudiar? Se desea estudiar
desde qué población se desplazaron para asistir. Esa es la variable. ¿Ok? Entonces así podemos identificar población, muestra y variable. Bien, actividad. ¿Qué tienen que hacer ustedes jóvenes? Van a diseñar 3 enunciados similares a los que les mostré en los ejemplos anteriores. ¿Ok? Ahora, no van a colocar enunciado 1 que en la entrada de un concierto en la ciudad de Barranquilla. No van a, o sea, lo van a hacer similar, pero no quiero que me lo copien. Necesito ejemplos originales, pero similares, que tengan esta estructura, que contengan una población, una muestra y una variable. No acepto que me coloquen de que se desea realizar un estudio estadístico con algunas personas del municipio de Uruguaco. No, porque están copiando el mismo ejemplo. Entonces necesito originalidad en estos enunciados. Ustedes van a enseñar 3 enunciados similares, ¿verdad? Y van a indicar cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es la variable. Esa es la primera parte del taller. Segundo, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética, es una de las medidas de tendencia central. Entonces, para calcular el promedio, porque la media aritmética también se conoce como promedio, ¿verdad? De las llamadas recibidas en la estación de bomberos, para calcular el promedio o la media aritmética de las llamadas recibidas en la estación de bomberos durante esta semana, se suman los datos y el resultado se divide por la cantidad de datos. Es decir, bien, ¿cómo calcularon la media aritmética aquí? En una estación de bomberos hay una frecuencia o una cantidad de llamadas semanales, ¿verdad? Una semana tiene 7 días. Entonces, ¿qué se hizo para calcular la media aritmética? Se sumaron las llamadas de cada uno de los 7 días. El día 1, ¿cuántas llamadas entraron? Por ejemplo, 10. En el día 2, ¿cuántas llamadas entraron? Por ejemplo, 30. En el día 3, ¿cuántas llamadas entraron? Hasta llegar al día 7. Sumaron el total de llamadas y eso dio 158 llamadas. Como fueron 7 días, se divide entre el número de días y eso da un promedio de 22.6 llamadas diarias. Eso es lo que se le conoce como media aritmética o promedio, ¿verdad? De manera simple. La media aritmética, también o promedio media, es el resultado que se obtiene sumando todos los valores de una muestra y dividiendo por el número de dichos valores. Ejemplo, dice, supongamos que las alturas en centímetros de un grupo de 6 niños son las siguientes. El niño 1 midió 150 centímetros, el niño 2 midió 152, 155, 160, 162 y 163. ¿Cuántas medidas hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medidas. Entonces, para calcular la media, yo debo sumar estas 6 medidas, las sumo, que las aquí, las estamos sumando. Al sumarlas todas me dio 942 y como hay 6 medidas o 6 datos, divido entre 6. Y eso me dio un resultado de 157. 942 entre 6 da 157, pero como estamos hablando de alturas en centímetros, la respuesta es 157 centímetros. Esa es la altura o la media aritmética. ¿Qué significa ese 157? Significa que entre esos 6 jovencitos, esos 6 niños que los medimos, hay una altura promedio de 157 centímetros. Esa es la media aritmética. Bien, si alguien nos pregunta cuánto miden los niños, podemos contestar de que, según el cálculo obtenido con la media aritmética, esos niños miden en promedio 157 centímetros. Ejemplo 2. Las alturas de un grupo de 10 niños, y aquí vamos a hablar de 10 niños, significa que vamos a dividir entre 10 de datos, son las siguientes. Ahora tienen que venir 10 datos porque son 10 niños. 115, 115, 115.5, 116. Nos dan 10 datos en medidas. ¿Qué hacemos? Sumo los 10 datos, como lo ven acá. Sumo, paso una raya, divido entre 10. Al sumar los 10 valores arriba me dio 1295.5 y eso dividido entre 10 me da 129.55. Significa que la altura promedio de este grupo de 10 niños es de 129.55 centímetros. Es la media. Vean que es muy sencillo. Actividad a realizar. Van a realizar estos 4 problemas cada estudiante. Calcular la media de los siguientes datos.
Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Ejercicio 2. Las edades de 8 niños, significa que le van a dar 8 datos, son, aquí están los 8 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Calculan el promedio, o la media aritmética. Ejercicio 3. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron 5 de nota, 5 personas obtuvieron 4 de nota y 2 personas obtuvieron 3 de nota. Entonces, ¿cuántas personas se están analizando en este problema? Miren, dice, 3 personas, ya van 3 personas, 5 personas, ya van 8, 2 personas, y van 10. Significa que hay 10 personas y hay 10 notas. ¿Cuáles son las notas? Tenemos, dice, 3 personas tuvieron 5, significa que el 5 se repite 3 veces. 5, 5 y 5. Fueron 3 personas que sacaron 5. 5 personas obtuvieron 4. Significa que el 4 se repite 5 veces. Porque 4 personas sacaron 4. Y 2 personas obtuvieron un 3. Significa que el 3 se repite 2 veces. Pero estos datos calculan la media aritmética. Punto 4. En un experimento hemos obtenido los siguientes valores. 10, 11, 10, 9, 10 y 10. ¿Cuántos datos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 datos. Calcula la media aritmética. Muy sencillo. Bien, continuamos. Media aritmética para datos agrupados. Ahora, anteriormente calculamos la media aritmética, digamos una media aritmética para datos no agrupados. Ahora viene cálculo de media aritmética para datos agrupados. ¿A qué se refiere con datos agrupados? Para que entiendan claramente. Miren esta tabla. Esta tabla tiene los datos agrupados. ¿Por qué tiene los datos agrupados? Porque estamos hablando con intervalos de datos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un estudio de la velocidad a la que ciertos vehículos pasan por una autopista. Entonces, vehículos que van entre los 100 y los 110 kilómetros por hora. Fueron 15 vehículos. Vehículos que van entre los 110 y los 120 kilómetros por hora. Son 35 vehículos. ¿Ok? Como hemos generado unos intervalos, a eso le llamo datos agrupados. Por ejemplo, otro ejemplo de datos agrupados. Si en el salón quiero hacer un estudio de los jóvenes que tienen celular, por ejemplo, podemos agrupar los estudiantes. Pensemos, por ejemplo, en noveno. Las edades de los estudiantes de noveno van entre los, vamos a poner que entre los 12 años y los 16. Entonces yo hago un grupo de estudiantes entre los 12 y los 13 años. ¿Cuántos estudiantes entre 12 y 13 años tienen celular? Y miren en el salón cuántos estudiantes entran en ese rango. Entre los 14 y 15 puedo armar otro rango. Entonces a eso se refiere con datos agrupados. Para cómo resolvemos un problema o cómo calculamos la media aritmética cuando los datos están agrupados. Es sencillo, miren en esta tabla. En esta tabla lo que tenemos que hacer es, tomamos el rango de datos, en este caso es entre 100 y 110, sumamos sus dos valores y los dividimos entre 2. Entonces tomamos 100 más 110 y eso me da 210. Y 210 entre 2 me da 105. Significa que ese es el punto medio, 105. Mírenlo aquí, me lo colocan acá. 105, ¿verdad? Que es el punto medio, y eso lo multiplico por el número de datos que se presentó, o sea, por 15. Aquí el por lo representan con un punto. 115, 105 por 15. Ahora viene más el punto medio de estos dos. ¿Cuál es el punto medio? 110 más 120, eso me da 230. Y 230 entre 2 me da 115. Mírenlo aquí, 115 por 35. ¿Por qué por 35? Porque ese es el número de datos, por 35. Ahora viene más punto medio de estos dos. 120 más 130 da 250. Entre 2 me da 125 y eso lo multiplico por 25. 125 por 25. Y finalmente el punto medio de estos dos. 130 más 140 da 270. Entre 2, 135 por 10. 135 por 10. Y abajo sumo todos estos valores. 15 más 35 más 25 más 10. Luego realizas lo de arriba.
105 por 15, ¿eso cuánto da? Tienes que hacer esa operación. Luego multiplica 115 por 35, ¿cuánto da? Anotas ese dato. 125 por 25, ¿cuánto da? Anotas ese dato. 135 por 10, ¿cuánto da? Anotas ese dato. Luego sumas todos estos resultados parciales, lo que te dio 105 por 15, más lo que te dio 115 por 35, más lo que te dio 125 por 25, más lo que te dio 135 por 10. Todo eso te dio 10.075 y la suma de estos valores abajo te da 85. Luego realizas la división 10.075 entre 85 y eso da como resultado 118.5 kilómetros por hora. Y ese es el resultado o la media para datos agrupados. Vean que es muy sencillo. Actividad. Ustedes van a hallar la media aritmética para estos datos agrupados. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hicimos anteriormente. Buscan el punto medio de estos dos valores. Suman 2 más 2.5, eso me da 4.5. Entre 2, eso da 2.25 y eso lo multiplican por 6. Más, buscan el punto medio de este rango, de este intervalo, lo multiplican por este, más y resuelven este ejercicio que es muy sencillo. Por último, probabilidad. En cuanto a probabilidad, la probabilidad es, digamos, la posibilidad de que un evento suceda o de que un suceso o un hecho se presente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que cuando tú metes la mano en una bolsa con pelotas de colores te salga el color azul, por ejemplo? ¿Cuál es esa probabilidad o cuál es esa posibilidad? En estadística eso se le llama probabilidad. Si tú tomas un dado tiene 6 caras o 6 números del 1 al 6 y tú lo lanzas, ¿cuál es la posibilidad o cuál es la probabilidad de que te quede hacia arriba el número 3, por ejemplo? Eso se le llama probabilidad y eso se puede calcular matemáticamente utilizando la estadística, ¿verdad? Y es importante conocer esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad o la posibilidad de que si anotas un número en la lotería, tú te la ganes? Entonces es muy importante en nuestra vida cotidiana poder entender y poder hacer cálculos de probabilidad para tomar decisiones. Si yo te digo a ti, estudiante, jovencito, te invito a entrar a un negocio en el cual tienes que invertir 20.000 pesos, pero existe la probabilidad de el 1% de que dupliques ese dinero y también existe la posibilidad del 80% de que pierdas ese dinero. ¿Tú aceptarías hacer esa inversión? ¿Sí o no? Si tú conoces algo de probabilidad, lo más lógico es que digas que no vas a hacer esa inversión, porque la probabilidad de perder el dinero es muy alta, es del 80%, mientras que la probabilidad de duplicar es muy baja. Para eso nos sirve a nosotros la probabilidad para tomar decisiones en nuestra vida cotidiana. Ejemplo 1. Dice, de una baraja de póker, ¿cuáles son las cartas que ustedes juegan? Se toma una carta. ¿Cuál es la probabilidad de que esa carta se arroja? Ahí te hacen una pregunta. ¿Cómo tú vas a calcular esa probabilidad? Lo primero es que tú tienes que saber cuántas cartas rojas hay en la baraja y cuántas cartas totales hay en la baraja. ¿Ok? Entonces, en una baraja normal, dice que cuenta con 52 cartas. Eso tienes que saber conocerlo. Hay 52 cartas entre colores rojos y negros. Creo que los dos colores que vienen. No sé mucho, pero supongo que es así. De esas 52 cartas, ¿cuántas son rojas? Necesitas saber eso. Entonces, aquí dice, en total hay 26 cartas rojas y 26 cartas negras. Es decir, de ese paquete de 52 cartas, la mitad son rojas y la mitad son negras. Entonces, si tú sacas una carta con los ojos cerrados, que le llamamos al azar, o que metes todas las cartas en una bolsa oscura y metes la mano, sacas cualquier carta, eso es al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta sea roja? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Existen algunas notaciones en estadística que nos permiten a nosotros, de manera organizada y sistémica, plantear el problema. Entonces, antes de entrar a esta parte organizada, les explicaré de manera sencilla. Si tú tienes 52 cartas totales
Y de las 52 cartas sabemos que 26 son rojas, porque es lo que deseamos saber, la probabilidad de sacar una sola roja. Calcular esa probabilidad es muy sencillo. Tú divides el número total de cartas rojas entre el número total de cartas. Es decir, vas a dividir 26 entre 52. ¿Por qué 26 entre 52? Porque hay 26 cartas rojas. ¿Y por qué 52? Porque 52 es el total de cartas. Finalmente, esta es la fórmula que estamos aplicando. 26 entre 52 y eso me da una respuesta de 0,5. 0,5, ese resultado debemos de multiplicarlo por 100 al final. 0,5 multiplicado por 100 da 50. Significa que existe el 50% de probabilidad de que la carta que saquemos sea de color roja. ¿Okay? Entonces ahora paso a explicar la fórmula, cómo se plantea el problema. Para calcular la probabilidad de que algo suceda, debes tener en cuenta esta fórmula, la probabilidad de que suceda el evento A. Bien, ¿cómo lo calculamos entonces? Las fórmulas son siguientes. Bien, entonces nosotros vamos a definir un evento llamado evento A. El evento A significa sacar carta roja de la baraja. Bien, el evento A, como es sacar una carta roja de la baraja, debemos de conocer cuántas barajas rojas hay. Ese es el evento A. Hay 26 barajas rojas. Entonces, por eso es que A vale 26 en nuestra fórmula. ¿Okay? Ahora, este evento N es el número total de elementos o la población total en la cual nosotros vamos a hacer el estudio. Como es la baraja total y la baraja tiene 52 cartas, el valor de N va a ser 52. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que 26 entre 52, 0.5. Ejemplo 2. Una familia desea ordenar una pizza. En el menú encuentran que pueden ordenarla de masa extra delgada, masa delgada o gruesa. ¿Ok? Miren que aquí ya están dándole tres diferentes opciones de pizza o tres diferentes opciones de la masa. Masa extra delgada o masa gruesa. Hay tres opciones en este ejercicio. Luego dicen que pueden adicionarle queso o jalapeños. Están dando dos opciones más. O con queso o con jalapeños. Y luego le dicen que la orden sale con té, limonada o malteada. Les dan tres opciones más. Les piden de cuántas maneras distintas pueden combinar los ingredientes y adicionales para realizar su orden. ¿Qué les preguntan ahí? De cuántas formas diferentes una persona puede organizar un menú. Es decir, alguien podría pedir, necesito una pizza que sea de masa extra delgada, pero que venga con queso y con té. Otra persona puede decir, yo la quiero con masa extra delgada, pero la quiero con jalapeños y la quiero con limonada. Otra persona podría decir, yo la quiero con masa gruesa, pero que venga con queso y que venga con limonada. Entonces, a eso se refiere la pregunta. Estamos hablando aquí de combinaciones. ¿Cuántas opciones o combinaciones puede realizar con estos datos? Entonces, en este caso, en este evento, en este ejercicio, nosotros lo que tenemos que tener claro son las diferentes opciones presentadas, como les dije inicialmente. Opciones de masa eran tres, es este primer dato. Luego les dieron opciones de que si era con queso o con jalapeño, son dos opciones nuevas que les dan, será el evento M. Y por último, en cuanto a las bebidas, pueden ser té, limonada o malteada, tres bebidas. Organizamos estos datos, 3, 2 y 3. Y para calcular, digamos, la combinación o las posibles opciones de menú, simplemente multiplicamos 3 por 2 por 3. 3 por 2 por 3, 18. Significa que hay 18 opciones diferentes de combinar un menú con esta oferta de productos. Y es lo que les pide el ejercicio. Bien, actividad de probabilidad para resolver estos ejercicios. Muy sencillo. Si yo tengo una canasta llena de peras y manzanas, de las cuales hay 20 peras y 10 manzanas, ya yo sé que en total hay 30 elementos en la canasta. ¿Qué fruta es más probable que saque al azar de la canasta? Es decir, si tú te tapas los ojos y sacas algo al azar, ¿qué es más probable que salgan? ¿Peras o manzanas? Entonces, dame esa respuesta y me explicas por qué. Pregunta 2. La probabilidad de
que al lanzar un dado salga el número 2 es de cuánto es la probabilidad de que cuando tú lances un dado te salga el número 2. Necesito que me calcules esa probabilidad. ¿Cómo lo vas a calcular? Es muy sencillo. Analiza. Si tú tiras un dado, ¿cuántas posibles respuestas te van a dar si tú lanzas un dado? ¿Cuántas posibles opciones hay? Analízalo. ¿Ok? Ahora, el número 2, que es el que estamos analizando, ¿cuántas veces se encuentra en el dado? Con esos dos datos que te acabo de dar, tú puedes calcular la probabilidad de lanzar un dado. ¿Ok? ¿Cómo lo vas a calcular? Utilizando la fórmula que les habíamos dado acá arribita. A sobre N. A es el número total de datos o la población o eventos totales de la población y N es el evento objeto de estudio. Entonces, aplicando esa fórmula puedes resolver este problema. Tercero, en una sala de clases hay 20 mujeres y 12 hombres. En total ya sabemos que hay 32 personas. Si se escoge uno de ellos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la persona escogida sea hombre? ¿Ok? Entonces, vas a aplicar el mismo caso anterior, el total de eventos o el total de datos, ya le acabo de decir, el total de datos es la N de datos por personas, 32, y A es la probabilidad de que el evento objeto de estudio se presente. ¿Cuál es el evento objeto de estudio? La posibilidad de que al sacar uno sea hombre. Analízalo y resuélvelo. Muy sencillo. Ejercicio 4. En un curso de 30 alumnos, 18 son mujeres. En total tenemos 30 estudiantes, 18 son mujeres. Si 18 son mujeres, ¿cuántos son hombres? Saca la cuenta. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona, esta no sea mujer? O sea, que sea hombre. ¿Cuál es la probabilidad? Ojo, hay 30 estudiantes y 18 son mujeres. Por lógica, podemos decir que 12 son hombres. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no sea mujer? Si hicimos la probabilidad de que no sea mujer, significa que estamos preguntando la probabilidad de que sí sea hombre. Y sabemos que son 12 hombres, pero la respuesta no es 12. La respuesta de probabilidad tiene que ser porcentual. Entonces tienes que calcularla. Tienes que utilizar ese 12 en la fórmula y calcularme la probabilidad. Quinto, en un jardín infantil hay 8 morenos, 12 morenas, así como hay 7 rubios y 5 rubias. Entonces, lo primero que tenemos que analizar aquí es cuántas personas en total hay. Tenemos 8 morenos y 12 morenas, ya van 20, 7 rubios, 27 y 5 rubias. En total tenemos 32 personas. Es lo primero que hay que analizar un ejercicio, el total de la población. Ahora, si se elige un integrante al azar, si sacas a uno solo, la probabilidad de que sea rubio es, ¿cuál es la probabilidad de que sea rubio? ¿Cuántos rubios hay? Ojo, hay 7 rubios, pero la respuesta no es 7. Me vas a utilizar ese dato para calcularme la probabilidad con la fórmula anterior. Entre los 32 personas que tenemos, 7 son rubias. ¿Cuál es la probabilidad entonces? Calcúlenla, por favor. Cualquier ayuda adicional que necesiten me pueden escribir por interno, que con mucho gusto les voy a ayudar. Pero necesito que me muestren avances y que me transmitan sus dudas e inquietudes.